Y si el Apocalipsis nunca fue escrito para infundir miedo sobre el fin del mundo, sino como un mensaje de esperanza codificado con símbolos que hemos malinterpretado durante siglos. Shalom. Seguimos en la unidad introductoria del estudio de Hebreo de Revelaciones, construyendo el camino de términos y conceptos que necesitamos para que el libro fluya como fue planteado. Venimos de hablar del Mesías, de las expectativas mesiánicas en contraste con la evolución del pensamiento judío, y de una panorámica de la estructura del libro. Hoy afianzamos nociones clave de la literatura apocalíptica para descubrir cómo pudo haberse oído y entendido este texto en el siglo I entre los discípulos de Juan. Partimos de un dato elocuente. Cuando el resucitado se aparece a Pablo, le habla en hebreo, y cuando Pablo se dirige al pueblo, habla en lengua hebrea. Si Juan, judío en Patmos, recibe una revelación divina, ¿por qué asumir que la matriz conceptual sea griega y no judía? Aunque el texto conservado esté en griego, Juan usa palabras griegas con sentido hebraico. El ejemplo empieza por el título, Apocalipsis. Para un ateniense, Apocalipsis era quitar la tapa, descubre la olla, descubre el barril. No era un término teológico. En el mundo judío, en cambio, Apocalipsis se asocia a revelación de Dios. Desde el nombre del libro se delata el marco judío de interpretación. Esta literatura opera con modelos, patrones de redacción reconocibles, como introducción de un mensajero que revela, un siervo que escribe, y contenidos sobre el fin. Libros como 1 Enoc o 3 Baruch comparten ese esquema. Un ángel revela, el siervo escribe, y se trata un desenlace cósmico. No se trata de plagio, sino de patrones narrativos rastreables que guían la recepción. El Apocalipsis, además, es un puzzle armado con piezas de Ezequiel, Habacuc, Zacarías, Daniel, Jeremías, Isaías. Como si tomaras el ojo de un león de un rompecabezas, la boca de otro y la oreja de un tercero para formar un león nuevo. Intertextualidad deliberada. Por eso abundan figuras seriales, no para imaginar zoologías fantásticas, sino para codificar el presente. No hace falta ver ruedas con ojos o carneros imposibles, hay que leer la simbología. Aquí los números importan muchísimo. Comencemos con el 7. Está asociado a la creación en 7 días y emparenta con la palabra semana, que significa literalmente preñado de 7, y con la expresión meterse en 7, es decir, hacer un juramento con 7 sacrificios en el antiguo cercano oriente. Uniendo creación y juramento, el 7 codifica todas las veces en este mundo. Por eso aparece el 8º día como símbolo de lo que excede este mundo, la vida venidera. La circuncisión al 8º día, animales de 8 días para sacrificio, la reunión del 8º día, todo remite a ese más allá. La apocalíptica usa también la multiplicación simbólica, 7, 70, 700, 1, 10, 100. Así, 70 naciones para referirse al mundo, 70 nombres de Dios para aludir a la plenitud de su revelación, etc. A la vez, se dio un encuentro entre la práctica griega de asignar números a letras y la costumbre judía de hacer lo mismo, un modo de codificar. En Pompeya se halló un grafiti, amo a la que tiene el número 545. En la tradición judía, la palabra Mesías suma 358. Oír 358 activaba inmediatamente la idea mesiánica. Con ese trasfondo llegamos al célebre número de la bestia. En el griego del manuscrito aparece con 3 letras número, no como 666 leído en nuestro sistema. Eso evita atajos triviales como 3 veces 6, o especulaciones con la www. Convertido en el sistema numérico hebraico, suma 400 más 200 más 60 más 6, lo que permite anagramas posibles. Por ejemplo, una forma que puede leerse serás hecho apóstata. Y, por el camino histórico, la lectura Nerón César, que también da 666. ¿Significa que Nerón fue la bestia y ya pasó todo? Es una hipótesis que probaremos más adelante. Pero puede que el número encarne más bien un patrón siempre presente, un modo de oponerse a Dios que se reactualiza en cada generación. Otros números clave funcionan simbólicamente. 3 años y medio igual a 42 meses igual a 1260 días. El famoso tiempo, tiempos y medio no un cronómetro literal, sino memoria cifrada de opresión y devastación, como la destrucción de Jerusalén. Igual el 144.000, no una élite aritmética, sino la plenitud de Israel como pueblo santo, el resto guardado por Dios. Recuerda los 7.000 en días de Elías. Se enumeran 12 tribus, pero no para excluir a quien no sea israelita, sino para evocar la totalidad del pueblo de Dios. La carta de Santiago saluda a las 12 tribus en la dispersión. A mediados del siglo I se recordaba a las 10 tribus del norte, perdidas en la diáspora siglos antes.
Se asimilaron entre las naciones y se desdibujó su identidad. Por eso la promesa apunta a una recolección que atraviesa pueblos y lenguas. Ezequiel 37 profetiza la unión de los dos palos, Judá, sur, e Israel /Efraín, norte, en uno solo en la mano de Dios. Aunque se hayan gentilizado, Dios no los olvida y los hará su pueblo de nuevo. Deuteronomio 30 anticipa lo mismo. Desde los confines del cielo Dios recogerá a los desterrados y los hará volver. Con esa memoria bíblica en la mente, Juan puede oír 144.000 de las tribus como consuelo. Dios reunirá a su pueblo de toda nación, tribu, lengua. Así, contra el mito del Apocalipsis como libro de miedo, se revela como libro de esperanza. Nuevos cielos y nueva tierra, consuelo, justicia, fin del dolor y la muerte. Esto nos lleva a otra pregunta frecuente. ¿Está el libro en orden cronológico? Históricamente han surgido tres escuelas. Una simbólica reductiva que se queda en el bien vence al mal y no decodifica nada. Una historicista que lo ubica todo en el pasado, Nerón, Asia Menor del siglo I, y poco más. Y una futurista de lista de chequeo que pretende tildar eventos en secuencia. El Apocalipsis no está escrito como cronograma lineal. Está diseñado para que cada generación identifique dos claves: quién es Jesús y quién es el aparato de la bestia en su propio presente. La profecía en Israel mira sobre todo al hoy. Este mundo es el vestidor del salón. Arréglate aquí para entrar allá. El pensamiento judío antiguo piensa más en hechos cumplidos y no cumplidos que en tiempos verbales. Y la apocalíptica pone el foco en vivir fielmente ahora, no en calcular calendarios. Por eso escenas seriales como el diálogo de los decapitados, ¿hasta cuándo? Todavía faltan, son metáfora de perseverancia y consuelo. No invitan a cronometraje, sino a confianza en el final de Dios. En este punto, conviene notar, desde la perspectiva hebraica antigua, que la esperanza central era la resurrección, más que una especulación metafísica sobre alma/espíritu al modo filosófico posterior. De ahí el énfasis en levantarse y responder ante el rey. Unas precisiones lingüísticas ayudan a limpiar lentes. En hebreo bíblico, maldición se expresa con dos raíces. Una significa excluir o apartar, y otra deshonrar, aligerar el peso de la honra. No es un poder mágico transmitido por palabras o linajes. El drama no es alguien me maldijo, sino la posibilidad de quedar fuera de la comunión o rebajado en dignidad. Esta claridad evita mezclar categorías ajenas cuando leemos el texto. Otra pieza decisiva es la palabra iglesia. En castellano solemos oponer iglesia, cristiano, a sinagoga, judío, pero eso no está en la Biblia hebrea. La primera traducción griega del Antiguo Testamento traduce el término asamblea a veces como iglesia y a veces como sinagoga, sinónimos en griego. Lo natural habría sido mantener asamblea y listo. Pero tradiciones y sesgos posteriores parcelaron iglesia para lo cristiano y sinagoga para lo judío, creando deformaciones. Así, cuando Santiago menciona la asamblea, el griego original dice sinagoga, y cuando Hechos habla de una multitud disuelta por el alcalde, ahí el término puede ser iglesia. En Apocalipsis, la expresión sinagoga de Satanás se ha dejado a veces introducir como asamblea, reforzando asociaciones indebidas. Recuperar asamblea como traducción coherente nos impide imaginar que la iglesia nació recién en el Nuevo Testamento. Ya en Sinaí se habla del día de la asamblea. Con estas llaves, modelo apocalíptico, puzzle bíblico, lectura simbólica, numerología, plenitud de Israel, no cronologismo, lenguaje depurado y asamblea en lugar de dicotomías tardías, estamos listos para entrar en los 7 mensajes a las asambleas. Veremos su geografía y su historia, sí, pero sobre todo que quiere Juan que el lector enfoque, no quedarse en la superficie literal, sino decodificar con el glosario que hemos establecido. El objetivo no es alimentar miedo, sino fortalecer la fidelidad del pueblo de Dios aquí y ahora, mientras esperamos la restauración. Nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia.